No sé por dónde empezar, pero tengo que grabarlo antes de que me arrepienta. Hace exactamente una semana, mi hermano. LLA, Mémosle el suertudo. Vino a casa con un cheque gigante. Había ganado 80 millones de pesos en la lotería. 80 millones. La celebración fue surrealista. Copas, abrazos, planes. Esa noche, mi esposa me sonrió de una forma que no recordaba desde nuestra luna de miel. Parecía que por fin, la vida nos iba a dar un respiro a todos. Pero a la mañana siguiente, me desperté y su lado de la cama estaba vacío. Pensé que había ido a correr, como siempre. Luego encontré una nota, una sola frase escrita con esa caligrafía que tanto me gustaba. Decía: mereces saberlo. Siempre fue él. Se había ido. Y no solo se había ido de la casa, sino de mi vida, y creo que se fue directamente con mi hermano. La pregunta que me taladra la cabeza es: ¿cuánto tiempo llevaban esperándolo? Actualización. Han pasado 2 días desde que encontré la nota. Me quedé paralizado. La nota, siempre fue él, me golpeó no como una traición, sino como una confirmación. Pensé en todos los detalles que había ignorado durante meses. No fue una huida espontánea, no, esto había sido planeado, calculado. Mi esposa y mi hermano siempre tuvieron una química extraña, una complicidad que yo atribuía a ser familia, al ambiente relajado. Ahora lo veo, eran miradas de reojo en las cenas, risas que se apagaban cuando yo entraba a la habitación, y aquella vez, hace como medio año, que mi hermano canceló un viaje de negocios a última hora, y justo mi esposa dijo que iría a un retiro de yoga. En ese momento no le di importancia, pero ahora lo enlazo todo, y se siente como si me hubieran estado pintando la cara de payaso. Lo más doloroso es que yo confiaba en ellos. Mi hermano era mi socio de juegos de la infancia, mi esposa, mi roca durante 20 años. Intenté llamarla, por supuesto. Su teléfono apagado. Luego intenté llamar a mi hermano. Me envió un mensaje de texto corto y seco. Necesito espacio. Te llamo en unos días. ¿Espacio? Si se llevó a mi esposa. Necesitaba pruebas. No podía enfrentarlos, sin saber con exactitud cuándo y cómo había empezado esta farsa. La única pista que tenía era el retiro de yoga. Recordé que ella siempre usaba su vieja laptop del trabajo para esas cosas. La había dejado en el ático cuando le dieron una nueva. No me gusta invadir su privacidad, pero después de la nota y del dinero de la lotería, se acabó la caballerosidad. Tenía que saber la verdad. Tenía que bajar al ático y revisar esa vieja computadora, aunque lo que encontrara me destruyera. Actualización. Han pasado 3 días desde que decidí investigar. Ya no puedo dormir. El ático estaba frío y lleno de polvo, pero yo sudaba. Encontré la laptop vieja, cubierta por una lona. Prenderla fue una eternidad. Mientras cargaba, sentía que estaba a punto de desenterrar un cuerpo. Mi respiración era pesada, y la ansiedad me arañaba el pecho. Cuando finalmente inició, lo primero que hice fue revisar su historial de navegación y los archivos recientes. No había nada obvio. Era cuidadosa. Demasiado cuidadosa. Casi me doy por vencido, pensando que había borrado todo, pero entonces recordé algo. Ella usaba una cuenta de correo electrónico secundaria, casi solo para suscripciones, que yo le había ayudado a configurar en esa máquina. Entré al correo y bingo, ahí estaba. No había correos de amor, sino algo peor, correos de logística y planeación. Encontré una cadena de correos intercambiados con mi hermano, que se remontaban a casi un año. Al principio eran mensajes inocentes sobre reuniones familiares y regalos, pero luego se volvieron inquietantes. Hablaban de el plan B y de esperar el momento correcto. ¿Crees que él sospeche algo? Ha estado un poco raro últimamente. De mi esposa, mi hermano, hace 7 meses. Tranquila, no es muy observador. Solo tenemos que aguantar un poco más hasta que el premio nos dé la libertad. De mi hermano a mi esposa, al día siguiente. ¿El premio? Al principio pensé que se referían a un ascenso o algo así. Luego, encontré la joya de la corona, el clavo en mi ataúd. Era un borrador de correo electrónico, sin enviar de mi esposa a una amiga muy íntima, una que yo nunca llegué a conocer bien. El texto decía, sin rodeos, me siento terrible por mi nombre, pero no puedo seguir fingiendo. Siempre quise la vida que él, mi hermano, podía darme, la de la emoción y el riesgo. Y seamos honestos, él ya es tan predecible. Encontré la casa perfecta cerca de la costa. Es un secreto absoluto.
Estamos esperando que el dinero entre en la cuenta para irnos, lo más seguro es que sea después de Navidad. Así que, sí, en cuanto gane el sorteo, nos vamos. El sorteo. No era solo la lotería que acababa de ganar, era el sorteo que compraba cada semana desde hacía 10 años. Una obsesión que ella siempre criticó, hasta ahora. Habían estado esperando a que ganara para fugarse con el botín. El cheque de los 80 millones fue simplemente la señal de partida. No fue una decisión de una noche. Fue una sentencia de muerte para mi matrimonio escrita con meses de anticipación. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar ahí mismo. Necesitaba moverme. Necesitaba que lo supieran. No iba a permitir que esta traición quedara en un simple abandono silencioso. Me levanté del suelo con la laptop aún encendida. Iba a confrontar al responsable de esto, el verdadero arquitecto de mi miseria, mi propio hermano. Actualización. Han pasado 5 días. Acabo de salir de su casa. Estoy temblando. Tenía que enfrentarlo a solas, sin mi esposa, para ver su cara, para que no hubiera escapatoria. Conseguí la dirección de la casa secreta de la costa en los correos, y conduje 6 horas sin parar, con la laptop sobre el asiento del copiloto como si fuera una bomba. Llegué. Era una mansión con vista al mar, ridículamente lujosa. Apenas toqué el timbre, mi hermano abrió. No parecía sorprendido de verme, solo fastidiado. Como si hubiera interrumpido una siesta. ¿Qué haces aquí? Te dije que te llamaría. Dijo con ese tono de voz que usaba cuando yo, de niño, molestaba sus juguetes. No le di tiempo a reaccionar. Entré como una exhalación, sin invitación. Sé lo que hicieron, dije con la voz áspera y baja. No era un grito, era un siseo. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, sin borrar la sonrisa arrogante de su rostro. ¿Sabes qué? ¿Que gané la lotería? Eso ya lo sabías. Saqué la laptop, la abrí, y la puse sobre su mesa de café, señalando el correo borrador de mi esposa que hablaba del sorteo, y del plan. En ese momento la sonrisa se le congeló, vio las fechas, el lenguaje. Se sentó pesadamente en el sofá de cuero. Mira, no es lo que piensas, la ayudé a encontrar la felicidad, dijo, balbuceando una justificación patética. No la ayudaste, la sedujiste con dinero que ni siquiera tenías en ese momento. ¿La convenciste de que su vida conmigo era un error, por un premio? Lo interrumpí, sintiendo cómo se me nublaba la vista por las lágrimas y la rabia. La conversación se volvió un infierno de excusas y verdades crueles. Él admitió que siempre estuvo enamorado de ella, que yo era el obstáculo, que ella era demasiado buena para mi vida de clase media y mis sueños pequeños. Ella te dejó porque, según ella, merece lo mejor, y lo mejor vino en un cheque de 80 millones, sentenció, recuperando la calma y la crueldad. Estaba a punto de reventar, la traición del hombre al que llamaba hermano, la justificación de mi esposa que se había reducido a un número en una cuenta bancaria. No lo soporté. Agarré la laptop, esa caja de Pandora que contenía la verdad, y me dirigí a la terraza. Él gritaba detrás de mí, pidiéndome que no hiciera una tontería. Me acerqué al balcón, con el mar rugiendo a 20 metros debajo. Él me alcanzó, y me agarró del brazo, forcejeando. «Dame eso, lo vas a lamentar», gritó. Lo miré, sus ojos llenos de pánico, no por mí, sino por la evidencia que contenía la máquina. Y en ese instante, entendí que no le importaba nada más que su propia impunidad. Con una fuerza que no sabía que tenía, me solté de su agarre y lancé la laptop con todas mis fuerzas al vacío. Escuché un golpe sordo contra las rocas de abajo antes de que el mar se la tragara. La evidencia se había ido, pero el punto estaba claro. Acababa de entrar en guerra con mi propia sangre, y no iba a haber vuelta atrás. Actualización. Han pasado 6 días. Acabo de hablar con ella. Se acabó. Salí de la casa de mi hermano sintiéndome vacío, y a la vez extrañamente liberado, después de destruir la laptop. Era como si hubiera quemado la prueba para que la verdad viviera solo en mi cabeza. Conducía de vuelta a casa cuando me llegó un mensaje de texto. Era de mi esposa, usando un número nuevo. Ya me enteré de lo que hiciste en la casa. Destruiste la laptop. ¿Por qué estás actuando así? Tienes que madurar. Madurar. Esa palabra, después de la traición, me hizo hervir la sangre. Le respondí que nos veríamos al día siguiente en un café neutral, en el centro de la ciudad, si quería hablar de madurez. Ella aceptó, supongo que para manejar el daño, y asegurarse de que yo no hiciera pública la historia de la lotería y la infidelidad.
Llegué al café antes que ella. Me senté, y por primera vez en días sentí una calma helada. Cuando llegó, se veía diferente. Ropa nueva, gafas de sol caras, el pelo más brillante. La vida de millonaria le sentaba bien, pero la hacía parecer una extraña. Se sentó y sin preámbulos, empezó a hablar de forma fría y pragmática, como si estuviéramos discutiendo la factura de la luz. Tienes que entender mi posición. Llevamos 20 años. Éramos cómodos, sí, pero no éramos felices. Yo necesitaba más. Una vida con potencial, dijo, mirando por encima de mi hombro, sin poder mirarme a los ojos. ¿Potencial? ¿El potencial que vino en forma de cheque de 80 millones? ¿O el potencial de traicionar a tu marido con su propio hermano, planeándolo por un año entero? La corté, manteniendo la voz baja pero con un filo de acero. En ese momento bajó la voz y por fin me miró, y vi algo de remordimiento, o quizás solo frustración por tener que dar explicaciones. No lo entiendes. La relación con tu hermano era anterior al dinero, pero sí, la lotería lo aceleró todo. Él me entiende, me impulsa. Contigo, me sentía estancada. Eres un buen hombre, sí, pero eres demasiado sencillo. Yo merezco la aventura y el lujo que él puede darme. Ahí estaba. La confesión. No fue que me odiara, era que no era suficiente, que mi sencillez era una maldición. Así que tu amor se reduce a una ecuación, mi potencial modesto versus el cheque de la lotería de tu amante. Entendido. Le dije. Saqué los papeles del divorcio que ya había preparado con un abogado amigo. Los deslicé sobre la mesa. Firmamos esto ahora. No quiero nada de tus millones, ni de sus millones. Solo quiero la paz y la distancia, le dije. Ella se quedó mirando los papeles, aliviada de que no peleara por el dinero pero ofendida por mi rechazo. ¿Estás seguro? Es mucho dinero, intentó. Estoy seguro. El dinero sucio no vale la paz mental. Lo que tú y él tienen, no es amor. Es un contrato de conveniencia que firmaron con mi corazón. Y yo no quiero ser la letra pequeña. Ella tomó el bolígrafo. Firmó sin leer, ansiosa por irse. Se levantó y solo me dijo: espero que encuentres a alguien que te entienda. La vi irse. No sentí rabia, sino un dolor sordo y profundo. Era el final de mi vida, no por un cheque de lotería, sino por la devastadora revelación de que fui un obstáculo, no un compañero. La traición de mi hermano fue el catalizador, pero la verdad es que mi matrimonio había muerto mucho antes, asfixiado por mi propia sencillez. Actualización. 2 meses después. Estoy solo, y el silencio es ensordecedor. El divorcio fue rápido y limpio. Ella y mi hermano están viviendo su vida de ensueño, viajando, comprando cosas que no necesitan. Yo volví a mi rutina, aunque la sencillez de mi vida ahora se siente como un peso, no como una virtud. No busqué venganza, no los denuncié, solo los borré. Pero hay algo que me persigue. En ese café, cuando firmó, noté un tic nervioso en su ojo derecho, uno que solo le salía cuando estaba bajo una presión insoportable. Me pregunto si realmente encontró la felicidad que buscaba, o está atrapada en una jaula de oro con un hombre que ya demostró ser capaz de traicionar a su propia sangre. Lo inquietante es esto: si mi esposa pudo planear una traición tan fría y calculada, solo esperando un golpe de suerte, ¿qué pasará cuando mi hermano pierda la suya? El dinero se acaba. Y las traiciones, tarde o temprano, siempre regresan a casa.